Vamos a empezar a animar a nuestro personaje. Entonces, si lo seleccionan y navegan en sus componentes en el inspector, van a ver que tiene un componente que se llama Animator. De la misma forma que en Bolt nosotros necesitamos de una machine, ya sea flow o state, para empezar a usar gráficas, en Unity para animar necesitamos primero un animator que va a contener a un animation controller, que es una máquina de estados que se parece mucho a las gráficas de Bolt para transitar entre una animación y otra. Entonces, si ustedes hacen doble clic en este Animator Controller de Player, van a ver que hay una máquina de estados que entra desde el inicio y se pone en un estado idle, o sea, de inactividad, y puede transitar a un estado de caminar, de saltar y de lastimarse o recibir daño. El parámetro que nosotros queremos alterar para pasar entre idle y walk es el de speed. Si ustedes abren la pestaña de parameters, van a ver que hay uno que se llama speed y es un valor decimal. Entonces, nosotros desde Bolt podemos inyectarle una variable para hacer esa transición. Vamos a nuestra flow graph y añadimos nuestra variable de siempre, getVariable, graphVariable, y ponemos movimiento. Y solo nos interesa tener el valor absoluto de esta variable. Entonces, para eso hay un objeto que nos permite quedarnos solo con el valor absoluto. Lo conectamos. Y hay un nodo que nos permite acceder al animator y alterar cualquiera de sus parámetros. Entonces, para eso es, ¿qué componente quiero acceder? El animator. ¿Y qué quiero hacer? Quiero setear o cambiar el valor de una variable tipo float o decimal. Y aquí tengo este nodo, lo selecciono, conecto mi valor que quiero inyectar y el nombre del parámetro que yo quiero alterar es speed. Si yo me regreso a mi pestaña de Animator, van a ver que efectivamente el nombre del parámetro es speed. Y aquí, si se fijan, este icono significa que es un animator y el animator dice self, o sea, está jalando el animator del game object en cuestión que está usando esta flow graph. Entonces, lo único que tendríamos que hacer para que funcionara sería conectar el flow, que tenemos dos lugares desde los cuales lo podemos conectar, que es desde aquí y desde aquí. Como nos interesa que siempre se esté animando, independientemente de que esté moviéndose o no, podemos hacer esto. Conectamos el flow de aquí y conectamos el flow de acá. Entonces, fíjense cómo en Bolt hay momentos en donde el flow puede tener un lugar de unión independientemente de las condiciones y se puede volver a separar o puede seguir en la misma línea, etc. Entonces, si ahora nosotros le damos play a nuestro juego, vamos a ver que nuestro personaje se va a animar de acuerdo a el movimiento. Ahí se puede apreciar. Y listo, nuestro personaje ya tiene animación. Vamos a encerrar esta interacción dentro de un grupo y le vamos a poner animación. Y ahora podemos hacer que nuestro personaje salte. Entonces vamos a hacer algo aquí abajito. Vamos a añadirle una fuerza al rigid body que tiene nuestro personaje hacia arriba. Para eso buscamos ¿qué quiero alterar? Rigid body. Y en este caso nos interesa que sea 2D porque ese es el que tiene el personaje. ¿Y qué quiero hacer con el rigid body? Le quiero agregar una fuerza. Y van a ver que existe aquí un objeto
que dice add force force, y hay otro que es add force, que recibe como parámetro la fuerza y el modo. Vamos a elegir este y van a ver que nos pide un vector XY. Nos interesa solo añadirle fuerza en Y y vamos a ponerle una magnitud de 10 en su componente Y. Y hay dos modos de hacerlo. Uno es modo fuerza y hay otro que es modo impulso. Vamos a seleccionar modo impulso porque de esa forma podemos darle, digamos, un empujón más inmediato al objeto. Y ahora lo que necesitaría yo sería detectar una tecla para poder ejecutar este salto. Entonces existe un objeto que se llama onButtonInput, que también depende de nuestro Input Manager y nos va a preguntar qué botón queremos nosotros detectar. Unity por defecto usa la barra espaciadora si nosotros nos referimos a jump y queremos que la acción que ejecute esto es cuando la tecla es presionada hacia abajo. Vean que también tenemos mientras se sostiene la tecla y cuando la tecla regrese o vaya hacia arriba. Entonces vamos a conectar este flow del control aquí. Y fíjense que el nodo es verde del mismo modo que nuestro update es verde. Cuando son eventos, los nodos tienen la posibilidad de tomar el flow y no tendríamos nosotros que regresar hasta update. Si se trata de eventos, nosotros podemos iniciar una nueva línea de flow a partir de ahí. Entonces con esto ya debería de funcionar nuestro salto. Si le damos play a nuestro juego y presionamos barra espaciadora, vamos a tener ya nuestro salto. Ahora van a ver que yo puedo saltar infinitamente hacia arriba. En algunos juegos es deseable, pero vamos a limitar el caso para que solo se pueda saltar si uno está en el suelo. Si uno ya está arriba, en el aire, vamos a limitar el salto. Para solucionar este problema, nosotros deberíamos de poder detectar cuándo el jugador hace contacto con una de las plataformas. Afortunadamente, este nivel de Vault ya está mapeado en capas. Y si nos vamos a la esquina superior derecha del editor, en el menú de Layers vamos a encontrar una que se llama Platforms. Entonces, si logramos detectar cuándo colisiona con esta capa o un objeto dentro de esta capa, podemos lograr lo que deseamos. Entonces, hay muchas formas en Unity de detectar colisiones. Una de ellas es usar un cast. Un cast es una geometría que nos sirve justo para detectar colisiones. Entonces, en este caso vamos a usar una de tipo círculo. Vamos a buscar un nodo que se llama Circle Cast, que es para física 2D. Y hay una opción que nos pide origen, radio, dirección, distancia y layer mask o capa. Vamos a seleccionar esta. Y hay una serie de parámetros que nosotros debemos de satisfacer para poder empezar a usar el cast. Primero nos pregunta en dónde se va a originar y nos dice por defecto en X0 y en Y0. Pero nosotros queremos que esté atado a nuestro objeto de player. Entonces necesitamos acceder a la transform de player, a su posición, y hacer que coincida siempre con la del circle cast. Para ello es muy sencillo, podemos crear un nodo que nos dé la posición de la transform. Entonces estamos preguntando por la transform y queremos su posición del GameObject que tenga esta flow graph. Entonces lo conectamos y después nos pide un radio. Vamos a dejarlo en 0.4, considerando que el personaje mide aproximadamente 1. La dirección va a ser hacia abajo porque vamos a detectar hacia el piso. Entonces vamos a ponerlo -1 en Y.
La distancia a la que va a detectar hacia abajo, vamos a dejarlo en 1.1 para que exceda un poco la altura de nuestro personaje. Y la capa, fíjense que nos pide un número y esto es porque si se fijan en layers todas tienen un índice. Podríamos poner 9, pero para ser más claros podemos nosotros añadir una unidad o nodo que nos busca una layer mask por nombre. Entonces tenemos este layer mask literal y aquí en el menú nos salen todas las capas. Vamos a seleccionar platforms y lo conectamos a nuestro parámetro de layer mask. Después de esto, nosotros tendríamos que encargarnos de la colisión. Este simbolito que ustedes ven aquí quiere decir que va a detectar el target, ¿no? El objetivo con el que esté colisionando. Entonces, cuando suceda eso, nos va a arrojar información del objeto aquí. Y existe un nodo que nos permite decodificar toda esa información y es Raycast Hit 2D. Y este que dice Expose es el que vamos a usar. Y vean que tiene una serie de parámetros, pero a nosotros nos interesa preguntar por el collider de el objeto que vaya a tocar. Entonces lo ponemos como parámetro de entrada. Y después vamos a preguntar por este collider. Si existe ese collider, quiere decir que sí tocó el suelo. Si no existe collider, quiere decir que no le está tocando. Entonces vamos a llevarlo a un objeto que compare esta condición. Y vamos a buscar not equal. Y lo que queremos es, si es distinto de vacío, entonces ejecuta la acción. Si no, no la ejecutes. En programación existe una palabra llamada null que representa un objeto vacío. Entonces vamos nosotros a añadir ese nodo buscando null. Y aquí está. Y vamos a meterlo como parámetro de entrada a esta comparación. Entonces lo que estamos haciendo aquí es creamos un circle cast con forma de círculo hacia abajo que detecta una distancia de 1.1 hacia abajo y lo que esté tocando en ese momento, su target, lo decodificamos y preguntamos por el collider de aquella cosa que está tocando o no en ese momento. Y preguntamos si el collider es vacío, no hagas nada. Si es distinto de vacío, haz algo. Y esto lo podemos usar para hacer una branch. Entonces vamos a arrastrar esto que ya tenemos aquí. Eliminamos esta conexión. Y más bien vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner aquí una branch que recuerden permite el flujo si una condición es verdadera o no. Entonces nuestra condición va a ser esta. El flow que nosotros queremos tomar va a ser este de nuestro botón. Y entonces, si se detectó que está sobre una plataforma, por favor, añade la fuerza al rigid body para que salte. De lo contrario, no hagas nada. Entonces ahora si nosotros le damos play a nuestro ejemplo y tratamos de saltar infinitamente, nos lo va a impedir nuestra detección. Ahora solo puedo saltar cuando estoy encima de una plataforma. Bueno, aquí ya morí. Vamos a darle replay. Pero efectivamente, la lógica de nuestro salto ya está bien implementada.
vamos a agrupar todo en un grupo y vamos a llamarlo salto. Podemos mejorar más nuestro código si en vez de usar un número aquí a mano, en la fuerza que hace saltar al jugador, usamos una variable. Entonces, podemos crearla como propiedad del objeto y de la misma forma que nosotros teníamos aquí nuestra velocidad, podemos hacer aquí una variable que se llame jump o salto, que sea de tipo float, y vamos a ponerle el valor de 10. Podemos simplemente arrastrar la variable del inspector de variables a la gráfica y ahí la tenemos. Ahora, esto está pidiendo un vector. Entonces, tenemos que crear un vector con esta variable que utilice el componente y. Entonces, para eso podemos hacer clic aquí. Otra vez clic y vamos a hacer un nuevo vector que tome el valor de y de aquí. Y de esa forma, entonces, el salto ya puede ser controlado con una variable. Podemos hacer ahora la animación de salto. Si nos vamos al animator del player, vamos a ver que hay un estado que se llama jump y la condición para acceder a él, aquí está esta flecha que nos permite hacer la transición, es que el valor de grounded sea false. Y si nos vamos a los parámetros, efectivamente hay un parámetro que dice grounded y por defecto está tocando el suelo. Entonces, para ello, vamos a mover esto acá más bien. Podemos tomar el valor booleano de esta comparación. Vamos a copy-pastear todo esto. Vamos a ponerlo aquí. Y el resultado de esa comparación va a setear o cambiar ese parámetro que tenemos en el animator de grounded. Entonces ya sabemos cómo es añadir nodo. Queremos acceder al animator y setear un parámetro booleano. Y efectivamente aquí tenemos animator.setBool, nombre del parámetro y el valor. El nombre, habíamos dicho que era grounded con mayúscula, y el valor va a venir aquí. Y para que esto tenga vida necesitamos tomar flow de alguna parte. Lo podemos tomar de el que tenemos en animación. Lo conectamos aquí. Y entonces, si ahora le doy play, vamos a tener la animación de salto. Ahí se puede ver cómo levanta su manita. Y bien, esto que estamos haciendo en realidad es muy malo. Estamos copy-pasteando código y no es algo que sea muy recomendable. No hay que repetirnos a nosotros mismos. Entonces, hay una forma de lograr que esto lo encapsulemos en un solo nodo, llamado supernodo o superunit. Entonces, para lograrlo, yo puedo primero irme a mi ventana de proyecto. La voy a mover otra vez aquí. Y en mi folder de macros voy a crear un nuevo macro, create bold flow macro, y le vamos a poner ground check. O sea, va a ser el que se encargue de checar si está tocando el suelo o no. Lo podemos seleccionar y aquí estamos usando ground check, como se puede ver en esta parte del editor. Y entonces podemos regresar a nuestra gráfica que tiene player, copiamos todo esto hasta la comparación, control C, me regreso a ground check, lo pego ahí, y entonces vean que
voy a poner project de este lado. Si yo selecciono la gráfica de player y arrastro ground check, se va a hacer una super unit de ground check. Entonces aquí no tiene output, no tiene salida. Para agregarla, puedo regresar a ground check y crear un nodo que se llame output. Y aquí está, output. Y podemos irnos a el inspector de la graph. Y hay una sección que dice value outputs. Nos vamos aquí y agregamos un valor que va a tener como palabra clave grounded y como nombre público grounded. Descripción, esto es opcional. Y el tipo es booleano. Recuerden que la comparación nos da un valor booleano que es verdadero o falso. Entonces conectamos esta salida a esta. Vean cómo automáticamente todo ya se iluminó. Y si regresamos a Player Controller, ahora en vez de tener estos dos códigos copiados así, simplemente puedo eliminar esto y esto. Para quedarme con mi componente de ground check. Y entonces lo puedo usar yo aquí. Control copy, paste. Y lo puedo usar también aquí. Y entonces vean ya todo el código que nos ahorramos usando supernodos. Y si doy play, la funcionalidad de mi app sigue igual.